¿Cómo están? Bendiciones. Hoy quiero tratar un tema muy interesante. ¿Por qué Dios permitió la poligamia? Sea bienvenido, bienvenida, estudiante de nuestra aula bíblica a través de nuestro canal de YouTube y de Google Drive. ¿Qué es la poligamia? ¿Qué cree usted? El término poligamia es la unión matrimonial entre un hombre y dos o tres o más esposas. Es la relación marital, entonces, con más de una sola esposa. La poligamia se practica en la India. Las culturas, las religiones hinduistas suelen practicar la poligamia. También en África tenemos muchos casos dentro de las tribus eh, nómadas y por supuesto en el Islam. El Corán, que es el libro inspirado, se cuenta que el ángel nada menos que Gabriel se le presentó a Mahoma y, y este profeta podía pues traducir las oraciones que supuestamente el ángel Gabriel le comunicaba y a la postre Mahoma, el profeta Mahoma, condensó un libro llamado el Corán que habla dentro de su contenido de la Guerra Santa, por ejemplo, que es la pena de muerte. Escúchelo bien, la pena de muerte para aquellos que son infieles, que no rinden culto al Dios Alá, que es el Dios considerado como el único Dios dentro del islamismo o del Islam. Y dentro del Islam se practica la poligamia. Un musulmán, por ejemplo, puede tener hasta 4 mujeres. Mire, usted le cabe en su mente esto, usted como hombre y como mujer también, que un musulmán tenga 4 mujeres. Y los derechos del hombre musulmán son eh, privilegios. La mujer es tenida en poco, muchas veces. Bueno, esto es un tema muy aparte. El asunto es el siguiente. ¿Por qué Dios permitió la poligamia? ¿Es pecado la poligamia? ¿Es algo pecaminoso? La palabra poligamia, quiero que lo escuche bien y lo aprenda, viene del, del griego polis. Veamos el primer gráfico. Ahí el primer gráfico que diseñé para ustedes de mi puño y letra, tenemos la poligamia y tenemos la llave, ¿cierto? Polis, está ahí el vocablo en el griego, significa muchos, y gamos significa matrimonios. La poligamia, de forma etimológica, el significado correcto sería muchos matrimonios. Muchos matrimonios. ¿De acuerdo? Pero cuando estudiamos las escrituras, vamos a comprobar que Dios estableció y Él fundó el matrimonio monogámico. La palabra monos es único o un solo, ¿no? Dios estableció el matrimonio monogámico y no poligámico. De tal forma que la poligamia no entra a tallar dentro del marco de la voluntad de Dios para el hombre y la mujer. Dios diseñó el matrimonio, el marco marital, para que el varón y una sola mujer lo disfrutaran. Vamos a leer en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2 del Génesis, versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué dice ahí? Una sola carne. ¿Lo ve? Dice que el hombre se va a independizar de la tutela del padre y de la madre
y se unirá a sus mujeres, ¿no? ¿Dice eso el texto? Claro que no. Se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, a su mujer. Y los dos, dice, y serán una sola carne. Una pregunta que surge. mm, Cuando una persona se une en matrimonio a tres mujeres, por ejemplo, ¿será una sola carne con ellas? Puede serlo dentro de la intimidad sexual, pero el matrimonio es monogámico. Esa es una buena pregunta de uno de nuestros estudiantes de nuestra aula bíblica, José. ¿Por qué Dios permitió la poligamia? Bien, la otra referencia la encontramos en Levítico capítulo 20. Busquemos Levítico capítulo 20 y vamos a leer el versículo 10. Levítico 20:10. Ahí leemos. ¿Lo encontró? Muy bien. Versículo 10. Leemos ahí. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adulterio habla de relaciones sexuales explícitas fuera del matrimonio, con otra persona, con otra mujer. Pero ambos, tanto él como ella, iban a ser muertos. La pena capital de la muerte era pues la sanción por apedreamiento, era la pena capital. Eran apedreados tanto el hombre como la mujer. Y estos son parte de los actos de inmoralidad del capítulo 20 de Levítico, usted lo puede leer, donde se habla de inmoralidad sexual y de la necesidad de ser santos delante del Señor, de santificar nuestros cuerpos, nuestras vidas. Ahora, Jesús también señaló en Mateo capítulo 19, vayamos a Mateo capítulo 19, los versículos 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿cierto? Varón y hembra los hizo, y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Nótese la expresión del versículo 6. Así que no son ya más dos. Ya no son dos personas. Jesús no habló de tres personas, o de cuatro, o de cinco personas. El matrimonio que Dios ideó para el hombre y la mujer no incluye, desde luego que no incluye a terceras personas, solamente dos, ¿cierto? Un matrimonio monogámico, no poligámico, no muchos matrimonios, sino un solo matrimonio, sagrado, que es un pacto delante de Dios y que es indisoluble, que no se puede fracturar, no se puede quebrar. Dice el versículo 6, la última parte, lo que Dios juntó, no lo separe, nótese bien, el hombre. El hombre muchas veces lo separa por actos de adulterio, de infidelidad conyugal. Esto marca y afecta de forma profunda el matrimonio, el lazo conyugal, y esto justifica en un extremo de los casos el divorcio, que tampoco no fue instituido por Dios. Lamec fue el primer polígamo. Para ello vamos al capítulo 4 del Génesis, versículo 19. Lamec fue el primer polígamo. Vamos a leerlo ahí. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. Mire, dos mujeres tomó Lamec. Lamec fue el hijo de Enoch, que fue el hijo de Caín. Mire, de la línea impía de Caín, que fue el primer homicida o asesino de Abel, nació Lamec como descendiente. Y esto tenemos que entenderlo bien. Mire usted,
que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Versículo 18. Y a Enoc le nació Irak, e Irak engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Lamec fue el primer polígamo sobre la tierra. En tercer lugar, tenemos que Gedeón, David, Salomón fueron polígamos. Mire, cuesta admitir, cuesta aceptar que estos hombres de la fe, porque Gedeón, recordemos en el libro de Hebreos, el capítulo 11, aparece su nombre ahí. Vamos a Hebreos capítulo 11. Usted se preguntará, pero ¿por qué siendo hombres de la fe, Gedeón fue polígamo? Y esto crea una confusión, una desazón, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 11 de Hebreos en el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Ahí está. ¿Ve? De Barak, de Sansón, también está Sansón, siendo un creyente típico carnal, porque Sansón sucumbió a los deseos de su carne, de sus pasiones sexuales. Pero Sansón también está incluido dentro del listado dorado de los hombres y mujeres de la fe. De Geté, de David. David fue otro polígamo, vamos a comprobarlo. Así como de Samuel y de los profetas. Salomón no aparece. Pero Salomón también igualmente un hombre dotado, como ningún otro rey, de una tal sabiduría. Su sabiduría e inteligencia excedió a todos los reyes y hombres y mujeres de la fe del Antiguo Testamento. Salomón escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió Cantar de los Cantares, y sin embargo fue un polígamo. Vamos a Jueces, capítulo 8. Busquemos el capítulo 8 de Jueces. Cuando hablamos de Gedeón, mire usted lo que se dice de este hombre. Jueces, el capítulo 8, ¿cierto? Y vamos a leer el versículo 30. ¿Lo tiene usted ahí? Muy bien. Dice el texto ahí, y tuvo Gedeón 70 hijos que, que constituyeron su descendencia. 70 hijos. Usted dirá, ¿pero por qué? Siga leyendo. Porque tuvo muchas mujeres. ¿Se da cuenta? Gedeón tuvo muchas mujeres. Fue por lo consiguiente un polígamo. Lo mismo David. Busquemos segunda de Samuel. Qué bueno es escudriñar la escritura, ¿verdad? Qué bueno es estudiar la Biblia. Estamos estudiando, ¿cierto? Estamos aprendiendo. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 3. Vamos a leerlo. Segunda de Samuel, capítulo 3, los versículos 2 al 5. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón de Ainoam, Jezreelita. Su segundo, Kiliab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Abigail fue una de las mujeres de David, indudablemente. El tercero, Abisalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. Talmai fue otra de las mujeres que tuvo el rey David. Versículo 4. El cuarto, Adonías, hijo de Ajín. El quinto, Setafías, hijo de Abital. El sexto, Urián, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Mire, aquí se enumeran a tres mujeres que tuvo David. Abigail, ¿cierto? Talmai y Egla. Pero esto no basta. En el capítulo 5
de segunda de Samuel, capítulo 5, leamos los versículos 13 al 16. Capítulo 5, versículo 13. Y tomó David más concubinas. Mire, muy aparte de estas tres mencionadas, que fueron mujeres del rey David, este, este rey tomó, dice, más concubinas, ¿cierto? Y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Soba, Natán, Salomón, ahí está Salomón, etcétera, etcétera. Pero él tuvo más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. ¿Se da cuenta la tamaña poligamia que tuvo el rey David? ¿Mm? Fíjese bien. Ahora, usted dirá, pero como hombre de la fe, como hombre piadoso como David, compositor de salmos, cierto, de canciones de alabanza al Señor, un rey piadoso que fue ungido y, y que, y que ocupó el cargo de Saúl, quien fue desechado por Dios, ¿cómo David fue un polígamo? Esto crea indudablemente un malestar, ¿no? Entre comillas. ¿Cómo Dios permitió que David fuera un polígamo? ¿Mm? Ahora, lo que hizo Salomón fue peor todavía, ¿no? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, en el versículo 3. Leemos ahí: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Fíjese bien. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era recto o no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aún David, siendo polígamo, la escritura da cuenta de que él tuvo un corazón perfecto. Y en algún pasaje leemos que tuvo un corazón similar o como el corazón de Dios. Pero ¿cómo aceptamos en nuestra mente el hecho de que David, siendo polígamo, tuvo un corazón recto? Y Salomón se apartó a tal punto de que se volvió pues un polígamo eh, descollante, excepcionalmente polígamo, porque él tuvo, dice el versículo 3, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres. 1000 mujeres. Él sobrepasó esto. Ahora, él sobrepasó las instrucciones contenidas en el capítulo 17 de Deuteronomio. Capítulo 17 de Deuteronomio, parte de las instrucciones de la ley mosaica que establecían para un rey de parte de Dios era que según el versículo 17, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y esto ocurrió con Salomón. Dice: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Mire, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Lo cual ocurrió con Salomón. Ahora, quiero que veamos el siguiente gráfico, mi segundo gráfico o esquema. Entonces, dando respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios permitió la poligamia? ¿Mm? 3 puntos importantes para dar contestación a esta interrogante. Número 1, para mostrarle al hombre su propia pecaminosidad. Dios le mostró al hombre el pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 7. Cómo el apóstol Pablo sostiene una, una lucha, un conflicto con el pecado, con su propio pecado. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago,
apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dos veces, versículo 17, versículo 20, el pecado que mora en mí. Luego, en el versículo 23 leemos, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, una exclamación paulina, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, gracias yo doy a Dios por Jesucristo nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él agradece a Dios a través de Jesucristo, porque Él es librado del pecado que mora en él, del cuerpo de muerte. Entonces, Dios permitió la poligamia para mostrarle al hombre su propia condición de pecado, de corrupción. Dice Romanos el capítulo 3, en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien haga, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Número 2, Dios permite la poligamia o la permitió por su misericordia y por su tolerancia permisiva. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3:25. Leemos ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto, nótese bien, a fin de haber pasado por alto, ¿m? Dice el versículo 25, en su paciencia los pecados pasados, en su benignidad, en su paciencia misericordiosa, Él pasó por alto los pecados pasados. Y Él pasó por alto la poligamia con que hizo sucumbir en el pecado a David, a Gedeón. Él pasó por alto, porque Él es benigno, misericordioso. Pero usted dirá, pero entonces Dios no es justo, porque a un cristiano como David, a un varón justo, a Gedeón, un caudillo, un juez, ¿cierto? En el tiempo de los jueces, ¿por qué permitió que sean polígamos? ¿Por qué? Y nos hacemos la pregunta, ¿no? Nos cuestionamos, pero Dios es Dios y Dios pasó por alto ello. Y número 3, para concluir esta lección, a causa de la ignorancia de los hombres. Y para ello quiero que leamos el capítulo 17 de Hechos. Capítulo 17 de Hechos, versículo 30. Dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto, otra vez la expresión, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Mm? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juez Jesucristo. Eres aquel soberano, Rey de reyes, señores, señores, que va a juzgar con justicia. Pero a causa de la ignorancia de los hombres, Él pasó por alto este pecado, la poligamia. Él pasó por alto. En un tiempo, el mormonismo, los mormones, los que se autoproclaman como la iglesia de los santos de los últimos días, también practicaron José Smith, que fue el que tradujo el libro de Mormón, en la poligamia. La poligamia fue, incluso se descubrió a Joseph Smith, que fue un polígamo. Después se cambió esta ley, se prohibió esta práctica de la poligamia entre los santos de los últimos días. Pero ellos también eh, eh, tuvieron este precedente, ¿cierto? Esta característica, el mormonismo, la poligamia. En resumidas cuentas,
La poligamia nunca fue ni será lo que Dios estableció dentro del matrimonio monogámico entre el hombre y la mujer. Lamec fue el primer polígamo. Gedeón, el rey David, el rey Salomón, entre otros, fueron también polígamos. Y sin embargo, Dios lo permitió para mostrarle al hombre su propia pecaminosidad, su misericordia, su tolerancia permisiva y a causa de la ignorancia de los hombres. Él es benigno y Él lo permitió porque Él es Dios y usted y yo simplemente somos seres humanos que no pudiéramos cuestionarle nada a Él porque Él es perfecto y su voluntad es perfecta, agradable y siempre eh, incomparable, inaccesible a la comprensión humana. Oremos. Padre Celestial, Señor, tus designios son inconmensurables, son insondables, tus propósitos. No entendemos, no alcanzamos a entender. ¿Por qué tú has permitido la poligamia, Señor? Aún en tus hijos, en el pasado, como Gedeón, como David, como Salomón, Señor. No entendemos, no pudiéramos comprender con nuestra mente finita, Señor, por qué lo hiciste. Pero sabemos que tú eres misericordioso y sabemos que tú mostraste, Señor, tolerancia permisiva a causa de la ignorancia quizás y de la rebelión, de la desobediencia de estos patriarcas de la fe. Con todo te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por tu palabra, porque podemos comprender, Señor, eh, por qué tú has permitido la poligamia. Bendice tu palabra, este tiempo de esta enseñanza, esta lección, esta clase en audio, Señor. Y también oro por nuestros alumnos, nuestros estudiantes en nuestra aula bíblica, que han sido bendecidos y que han aprendido, Señor, estos misterios. ¿Cuál es la poligamia? Cualquier consulta, cualquier pregunta, interrogante bíblica, puede usted hacérmela saber para poderla ahondar, para poderla resolver desde la Biblia. Soy el profesor, pastor, docente, maestro bíblico, Fran Mendoza Martínez, de Lima, Perú. Y sea usted bendecido, bendecida en este día. Amén.